bendiciones, bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a pedirle al Señor la guía de su Espíritu Santo para que podamos abrir la palabra del Señor y poder estudiarla y de esa manera poder aplicar estos conceptos bíblicos a nuestras vidas y de esa manera estar listos, preparados, porque nuestro Señor Jesucristo regresa. Aunque no sabemos cuándo, la palabra de Dios nos asegura que Él regresará. En este día vamos a meditar en cómo podemos confiar en los tiempos de Dios. Acompáñame pues, vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias te damos, Padre, por una oportunidad más que nos das de estar en este lugar, aprendiendo, compartiendo tu palabra, los principios que encontramos en ella, para que podamos vivir de una manera confiando en esa promesa de tu Hijo Jesucristo, de ese regreso tan glorioso y maravilloso que experimentaremos cuando Él venga y tome posesión de lo que le pertenece. Gracias una vez más por este tiempo que nos das. Rogamos la presencia de tu Espíritu y la guía de Él para que podamos comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos. Pues lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la idea central de esta lección es que es seguro que Jesús regresará, aunque no sabemos cuándo. Hoy vamos a estar meditando en el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 32 al 41. ¿Sabe? Como seres humanos que somos, nos gusta siempre tener la certeza de las cosas. Amamos estar en control y nos desajustamos. Muchas veces nos desajustamos cuando no podemos controlarlo todo. No sé si a usted le pasa eso, pero cuando en la vida hay momentos en los que no podemos tener el control de la situación, nos sentimos como que el mundo se ha venido abajo, como que todo está por derrumbarse. Hay personas que no les gusta tener momentos espontáneos en cualquier situación. Hay personas que necesitan tener una agenda, un plan de acción para todo, incluyendo las vacaciones. Hay personas que planifican sus vacaciones con un gran tiempo de anticipación. Y eso es bueno. Lo malo es que cuando los momentos llegan y las situaciones se van de nuestro control, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede cuando el porvenir es incierto? Y eso tiene que ver muchas veces con la idea de que no consideramos o que le tenemos mucho temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo llegará. Yo creo que si ustedes como yo, usted no piensa nomás que se levanta, bueno, creo que en este día voy a morir. Esta mañana que salga a la calle es posible que algo me va a pasar. Así que, bueno, que venga lo que venga, ya estoy listo. Casi no estamos pensando en eso, casi no nos preparamos. Muchas personas inclusive no preparan ni siquiera lo que va a suceder cuando ya están muertos y que vayan a tener algún tipo de pagar algún seguro de vida que pueda cubrir los gastos
del entierro y de todo lo que tiene que ver con eso. Hay muchas personas que lastimosamente la muerte les llega de un momento a otro y no estaban preparados. Llega de sorpresa y eso no es muy grato. De igual manera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será así, porque la palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, podemos estar atentos, firmes y confiados en que sin duda, porque Cristo lo prometió, Él regresará. Aunque podamos estar atentos a las señales y a todo lo que Jesús y los profetas dijeron que iba a suceder, lo cierto es que no estamos llamados a tratar de predecir cuándo será la venida del Señor. Estas lecciones no son para eso. No son para que usted pueda predecir cuándo Cristo regresará. O que alguien ahora diga, bueno, a través de haber escuchado todo lo que escuchamos y leído, ahora sí, con certeza, sabemos cuándo Cristo va a regresar. No, es lamentable que muchas personas confíen en alguien que les asegure cuándo Cristo va a regresar. Es algo ilógico pensar que alguien pueda predecir el regreso de Jesucristo. Nadie es llamado a especular. Estamos llamados a creer que Él va a regresar y a vivir con esa expectativa, con el anhelo de que Cristo regresará. Debemos de confiar en que el tiempo del Señor será perfecto. Quisiera que pensáramos en el contexto de los pasajes que vamos a estar leyendo. En Mateo capítulo 24, este capítulo para nuestros días, para nosotros, nos habla de algo muy importante. Jesús está comunicándonos a nosotros, a cada uno de aquellos discípulos que estaban en sus días, lo concerniente a los tiempos del fin. Y aunque no brindan un listado de los eventos que pudiéramos ir marcando como cumplidos para saber exactamente cuándo regresará Él, estos mismos nos dan pautas para entender lo que ha estado sucediendo y principalmente lo que sucederá cuando Él venga. El Señor quiere que estemos preparados. Él quería que sus discípulos, sus seguidores estuvieran preparados. ¿Para qué? Para que no fuesen engañados, sino para que confiaran en Él, sabiendo que Él, por ser la verdad, Él da la esperanza de que Él regresará. Comencemos pues y leamos Mateo capítulo 24, versículos 32 al 33. Dice el pasaje: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El punto número 1 que vamos a enfatizar a través de estos pasajes es que estamos llamados a confiar en la palabra de Dios respecto a la segunda venida de Jesucristo.
La Escritura es clara cuando afirma que Jesucristo regresará. Él nos advirtió para que no fuéramos tomados por sorpresa, para que creamos y confiemos en Él. Fíjese que la Escritura es clara al confirmar que Jesús va a regresar. Habrá señales que apuntan hacia eso, y Él vendrá como el Hijo del Hombre del cual habló el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Y Jesús afirmó cuando vino por primera vez que Él regresaría después de haberse ido. Él afirmó ser el Hijo del Hombre que vendría sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Mateo 24:30. Ese era el objetivo, afirmar que Él vendría de tal manera que no seamos sorprendidos y que estemos listos. Dice el pasaje: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ese es algo muy comprensible. Si usted tiene cualquier tipo de árbol aquí en Estados Unidos, donde podemos gozar de las 4 estaciones del año, sabrá que cuando llega el otoño, las hojas empiezan a caer de los árboles, y que inmediatamente cuando entra el invierno, todos los árboles se quedan sin hojas, en una condición de adormecimiento, como si estuvieran muertos. Pero cuando entra la primavera y empieza el sol calentar y todo empieza a florecer, nos damos cuenta de que los árboles echan no solamente hojas, sino florecitas y retoños. Y algo muy particular del árbol de higos es que esos pequeños retoños vienen ya con esa fruta dentro, y esa es la señal de que el verano ya está muy cerca. Las señales que se van a experimentar o que se han experimentado hacen una demostración de lo que va a suceder. Tienen que pasar, hay cosas que se tienen que llevar a cabo, porque esas son las señales que determinan que llegará el momento de cuando Cristo va a regresar. Por eso el versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El versículo dice claramente el significado de la parábola que el Señor quiere que entendamos y que llevemos en práctica. Las señales, lo que Él nos manda a ver, a distinguir y a entender, nos apuntan a esa realidad de su venida. No estamos llamados, como ya dijimos, a especular. Muchos han cometido ese error, tratando de adivinar el día y la hora del regreso del Señor, como si esto fuera posible. Jesús nunca tuvo la intención de hacer eso. La Escritura nos revela lo que necesitamos saber. Para todo lo demás, simplemente debemos confiar en el Señor. Las señales que Jesús anunció que atendiésemos o que se atendieran a su venida podrían tardar años en cumplirse. Incluso entre ellas, eso es necesario e implica que primero desencadenará muchas otras cosas más. Todo lo que sea que apunte o que señale a esa gloriosa venida del Señor
no es exactamente que está ya el momento de la llegada. Son simple y sencillamente preámbulos que se tienen que llevar a cabo. Como cuando vas a ver una obra de arte, cuando vas a ver una película, la mayoría del tiempo pasan imágenes de algo que va a venir, de otra película que llegará, pero no es sino al final de todos esos comienzos y que apuntan a que ya pronto iniciará la película que tú fuiste a ver. Así, de esa manera es las señales que apuntarán al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que el Señor nos dejó su palabra para que conozcamos su verdad. No debemos dudar de que lo que la Escritura afirma, ni tampoco creer más de lo que Dios nos quiso revelar en ello. Mateo 24, 34 y 35 nos dicen: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por esa razón, siempre debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios debe de ser nuestra base, debe de ser ese precedente que debe de tomar la postura, la decisión que nosotros vayamos a tener en nuestras vidas. No podemos marcar nuestras vidas por cosas de personas que hablan, que dicen, que aseguran, porque si las ponemos en una báscula, siempre van a faltar, siempre les va a hacer falta. No podemos confiar en palabra de hombre, pero sí podemos confiar en la palabra veraz, en esa palabra que ha sido dejada para que nosotros podamos ver cuál es el fin de las cosas, cuál será el final, el destino para una humanidad que aún no quiere comprender que Cristo quiere tener algo con ellos. No pasará esta generación, dice el versículo, hasta que todo esto aconteja. Algunos creen que esta generación se refiere a los que vivían cuando Jesús les respondió a los discípulos en Mateo 24. Si este es el caso, se refería únicamente entonces a la tribulación que estarían por experimentar. El principio de dolores, como dijo él, del que Jesús habló en el versículo 8 y que resumía los versículos 4 al 7 y no incluía, por lo tanto, la segunda venida del Mesías. Para aquellos que sostienen esa posición, gran parte de Mateo se cumplió en el año 70 después de Cristo y estamos actualmente esperando únicamente el retorno del Salvador en gloria. Recordemos que Cristo le hablaba a su generación de algunas cosas que sucederían después de que Él ya no estuviera presente con ellos. Y ellos podían entender, porque estaban viendo en su momento las tragedias que estaban pasando. Usted y yo no estuvimos allí para poder confirmar que lo que iba a suceder era exactamente lo que Cristo estaba prediciendo. Pero ahora nosotros podemos comprender que todo lo que sucedió verdaderamente se cumplió, porque Cristo sabía que pasarían todas esas cosas. Algunas otras personas creen que esta generación se refiere a la generación que verá desencadenarse todo esto, es decir, una generación futura. Para aquellos que afirman esta posición,
Lo que los romanos hicieron en Jerusalén no fue el cumplimiento pleno de lo que Jesús dijo. Y aunque no tiene muchos aspectos similares, sugieren que lo que Jesús describió es algo más global y catastrófico. Y por eso aguardamos ese cumplimiento. Sin embargo, no impide que en cierto sentido todo lo que la iglesia ha vivido desde la partida de Jesucristo sea ese principio de dolores. ¿Sabe? Tal vez usted no se ha interesado por leer o averiguar acerca de todo lo que ha pasado con respecto a la iglesia. Todos los momentos difíciles que han vivido aquellas personas que han decidido entregar su vida a Cristo. Pero la persecución ha sido algo tan veraz, algo tan vivido, que hasta la fecha algunos están sufriendo esos sentimientos devastadores de lo que pasó hace mucho tiempo. La venida de Jesucristo, el regreso de Jesucristo, independientemente de la posición en cuanto a la generación, es cierto que sea cual sea la generación que tenga el privilegio de ver la llegada de Jesucristo, ese será un evento grandioso. Y puede ser que suceda en nuestros días, como tampoco pueda suceder. La verdad es que eso no cambia ni altera lo que Jesucristo confirmó con sus palabras. Juan capítulo 14 nos dice: ¿confías en mí? ¿Confías en Dios? Confía también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, allí también ustedes estarán. Y el Señor lo prometió, que Él regresaría para que nosotros estemos con Él. Y debemos de confiar en sus palabras, porque Jesucristo nunca extendió una mentira para favorecer todo lo que Él decía. Por el contrario, el Señor lo que decía era confirmado con lo que Él hacía. Para concluir entonces con este estudio de que es seguro que Jesús regresará, aunque no sabemos cuándo, dice Mateo 24, 36 al 41. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Hay tres puntos importantes que resaltan en esta sección de este pasaje bíblico. Primero, no te afanes por saber cuándo vendrá el Señor, sino confía en el tiempo de Dios. A medida que andamos por este mundo, es normal que nos afanemos por las dificultades y las tribulaciones que experimentamos. Pero la Biblia nos dice que no debemos de afanarnos. Así que no te afanes
en lo que no sabes sobre el fin, sino gózate en lo que sí sabes. A menudo queremos saber cada detalle de cuándo va a regresar el Señor Jesús. Así que no te afanes, pues no fuimos llamados para predecir. Cuando Cristo venga de regreso, cuando nuestro Salvador venga de regreso, debemos de estar atentos a su llegada. No dedicar toda la vida a hablar de teorías y de intentar analizar cada noticia que vemos en los medios de comunicación. Primeramente, los medios de comunicación solamente hablan de aquellas cosas que dan mayor puntaje o que la mayoría de la gente atiende para ver los programas que ellos promueven. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que el día y la hora nadie la sabe. Y que cuando esto vaya a suceder, será como en los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, dice el pasaje, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Tal vez podrías utilizar tu imaginación por un momento, remontarte a ese momento cuando Noé comenzó a recibir la orden de hacer esa arca. Y empezó a recolectar madera, a botar árboles, a serrar la madera. Y empezó a buscar algún tipo de mezcla para poder echarle entre medio a esa madera, amarrarla y diseñar todo conforme a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y mientras él estaba en esa tarea, de repente empezó a llegar la gente a preguntarle, o lo encontraba en el mercado y lo veía y le decía: Noé, ya casi no vienes por acá a comprar comida, ya no vienes a las reuniones sociales, hemos estado teniendo la fiesta del niño, de la niña, te hemos llamado, te hemos invitado y no atiendes a las invitaciones. Y la respuesta de Noé al principio probablemente era: oh, es que estoy ocupado con mi familia, estamos en un proyecto. Y eventualmente Noé empezó a darse cuenta que tenía que compartir con la gente el mensaje de que un día Dios destruiría todo lo que los ojos de las personas podían ver. Y les empezó a hablar acerca de ese tal diluvio que llegaría. Y al principio la gente empezó a pensar que tal vez Noé, algo le estaba pasando, se estaba enloqueciendo, o que quizá estaba fumando algo raro, o la comida que había ingerido como que le había hecho daño. Y le preguntaban y le decían: Noé, pero ¿a qué te refieres con que va a haber agua del cielo? ¿Cómo es posible que caiga agua del cielo? Y sabe, similar a todo eso, a nosotros muchas veces la gente argumenta con nosotros y nos pregunta y nos dice: ¿cómo es posible que Dios, siendo amor, teniendo misericordia, vaya a destruir todo el planeta, todo lo precioso que Él diseñó? Y empezamos a hablar acerca de todas las señales que habrán y a leer lo que la palabra dice. Y mucha gente nos empieza a tildar de dementes, de locos, de enfermos, de aleluyas, de extremistas, fanáticos, y comienzan a expresarse de mala forma acerca de lo que nosotros estamos hablando. Y es exactamente lo que pasó en los días de Noé.
Noé quiso que toda la gente de su alrededor, que la mayoría de gente se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Pero la gente seguía en sus fiestas, en sus quehaceres, en sus entretenimientos, y no ponían atención a las señales que se les estaban presentando. Pero Noé seguía adelante, empeñado en terminar la tarea que Dios le había dicho que hiciera. Y una vez que completó la tarea del arca, empezó a reunir a los animales. Y mucha gente en ese entonces decidió que Noé verdaderamente estaba loco, que verdaderamente Noé estaba desquiciado. Y sabe, a veces nosotros tomamos la decisión de no mezclarnos o no llevar a cabo el estilo de vida que antes llevábamos, deleitándonos en las pasiones y en los entretenimientos de nuestros días. Y mucha gente cree que el fanatismo nos ha hecho cambiar no solamente en la manera como nosotros nos comportamos, sino en la manera en cómo pensamos. Y las personas empiezan a alejarse de nosotros, empiezan a aislarnos y a decirnos, mejor ya no lo invitamos. Inclusive algunos se hacen hasta enemigos porque compartimos la palabra del Señor. Pero eso yo le aseguro que ya Noé lo había experimentado. Y la Biblia no nos habla acerca de esa vida difícil que Noé tuvo, pero nos imaginamos, porque nosotros en ocasiones lo vivimos. Así que el diluvio llegó, y cuando llegó el diluvio y Noé cerró la puerta, la Biblia nos confirma que solamente él y su familia y los animales que él había ido a recolectar sobrevivieron. Todo lo demás fue destruido. Y por eso el versículo 40 nos confirma: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El contexto que podemos notar de este pasaje, de lo que Jesús dice, es esto: independientemente de la posición escatológica de cada uno, no es el de un arrebatamiento. No está describiendo algo que va a suceder cuando venga, sino que Jesús brinda otro ejemplo para ilustrar que algunos estarán preparados y otros no. Así como el versículo anterior afirma que el diluvio se los llevó. Mateo 24:39 dice que así serán unos tomados, ya sea para juicio o para gozar de las bendiciones de las venidas del Señor, y otros se quedarán. ¿Por qué? Porque esta es una decisión muy personal. Yo no puedo decidir por nadie. Mi esposa tuvo que tomar su propia decisión de recibir a Cristo, así como mis hijos también. Y primeramente Dios, mi nieto, lo hará cuando él llegue a esa edad. Yo no puedo decidir por nadie, ni nadie puede decidir por mí. De la misma manera usted tiene que tomar su propia decisión. Nadie puede decidir por usted, ni usted por nadie más. Así que cuando el Señor venga, si usted decidió recibir a Cristo en su corazón y tener una relación con Él, usted se irá con el Señor. Y usted recibirá la gran bendición de la vida eterna. Pero si alguien no hizo esa decisión, puede ser su esposa o su esposo, su hijo o su hija, su hermana o su hermano,
su papá o su mamá, quien sea que sea, si no ha recibido a Cristo en su corazón y ha hecho de Cristo el Señor y el Salvador de su vida, usted no podrá gozar de esa gran bendición de irse con Cristo cuando Él venga a recoger lo que es suyo. Así que por esa razón, tengamos esa seguridad. Cristo va a regresar muy pronto, más pronto de lo que tal vez nos imaginamos. Así que para dejarlos con esto en mente, dice esta sección de la lección: ponlo en práctica. Primero, vive esperanzado, gozándote en la certeza de la venida del Señor. Vive agradecido, lleno de esperanza, gozo y paz, porque el Señor verdaderamente regresará. Vive esperanzado, no dudes ni un momento y prepárate. Número 2, vive confiado en lo que Dios ha revelado sobre el regreso del Señor y no tratando de averiguar cuándo vendrá. No te dejes engañar por los falsos maestros, sino más bien mira las señales que el mismo Jesús indicó. No trates de saber cuándo será, porque nadie lo sabe. Así lo confirma la palabra de Dios. Por último, vive seguro, estudiando y meditando en la palabra de Dios, no con el ánimo de descubrir lo que Dios no ha querido revelar, sino para aplicar lo que Dios nos ha revelado y para compartir las señales, el mensaje con los que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Tú y yo estamos llamados para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos llamados para confiar en la promesa de que Él regresará. Tú y yo solamente necesitamos la seguridad de la palabra de Cristo para que confiemos en esos momentos en los que la oscuridad toman presa de nosotros. Así que tu vida sea un ejemplo de piedad, un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de gozo, un ejemplo de confianza en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber, todo lo necesario para saber y vivir como peregrinos y extranjeros, estando conscientes de que no sabemos cuándo exactamente regresará el Mesías, pero viviendo sabiamente, atendiendo a las señales y confiados que el Señor vendrá un día y que Él cumplirá todo lo que Él ha prometido. Que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima lección. La próxima lección nos hablará acerca de cómo podemos vivir sirviendo fielmente durante nuestra espera para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión, si Él nos lo permite. Bendiciones y que tengas un bello y hermoso día del Señor. Recuerda, después de esta lección estaremos compartiendo y gozándonos en nuestro culto dominical. Acompáñanos y haz el tiempo este día para dedicarlo al Señor. Que el Señor te bendiga.